chistoso porque yo vivo de momentos en los cuales algo hace clic en la cabeza y digo, basta, stop, para. Y Yari Monella, Java Developer con más de 10 años de experiencia. Nunca me ha importado, creo que nunca me importará llegar a ser tech lead, llegar a ser, no sé, jefe de un equipo, jefe de un sector en una empresa. Nada, cero. Hoy hablamos de decisiones, de emigrar a otro país y de tomar decisiones que la mayoría no se atreve a tomar. Abierto hace poco, así que dije, bueno. Fui y como volví, como llegué, después de un par de horas dije, ese sentimiento volvió, me dijo, ¿te acordás de mí? Dije, sí, me acuerdo. Y de ahí dije, ok, capaz que ahora es un buen momento para hacerlo. Se mudó a España sin hablar español. Se fue un año a Japón sin hablar japonés para conocer otra cultura. Y eso lo cambió. Bienvenidos a Reaprendiendo. Yari Monella, muchísimas gracias por sumarte al podcast Reaprendiendo. Es un honor para mí entrevistarte. Encantado, gracias. En tu carrera he visto que has metido muchos saltos. De eso vamos a hablar un poquito hoy, de cómo viniste a España siendo italiano y saltaste a España, luego saltaste a Japón y de nuevo a España. Pero me gustaría saber, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que pertenecías a algún sitio? Primera vez que aparte, probablemente cuando estuve yendo por un año en Japón. Okay. En España, tampoco en Italia, digamos, nunca estuve seguro de, sí, eso es mi lugar, ese es mi sitio. Pero más por un tema cultural, obviamente, que es totalmente distinto de lo que hay aquí. Pero no sé, tampoco estoy seguro de eso. Okay. Tampoco estoy seguro sí, mi lugar es eso, tengo que vivir ahí. Así que, bueno. Vale. Rápidamente hablemos un poco de cómo empieza tu carrera. Veo que tu carrera, según LinkedIn, empieza con un bootcamp que dice de 440 horas, que es un bootcamp bastante largo. Pero antes de eso, ¿ya habías tenido aproximaciones con la programación? A ver, yo he ido a una escuela secundaria donde el focus era estudio de economía. Así que había una parte de programación, pero eran 2-3 horas por semana, así que cobraba justo una pequeña parte de HTML y un poquito de PHP también, donde había de 20 estudiantes, yo y otros 2 que estaban interesados en lo que explicaba el profesor y el resto pasando la hora haciendo cosas. Bueno, entonces en la secundaria tuve la primera experiencia con la programación, me gustaba, pero nunca pensé, sí, eso puede ser lo que quiero hacer, lo que puedo hacer como trabajo para crecer. Así que terminé la secundaria y empecé a trabajar de cualquier cosa, porque no sabía lo que quería hacer, me olvidé totalmente de la programación. Empecé trabajando en empresas que producían plástico, empecé a trabajar en supermercados, cualquier tipo de cosa, hasta llegar a un año después, más o menos, donde pensé, no es lo que quiero hacer algo un poco más útil, digamos, un poco más divertido, y me encontré totalmente random, muy chistoso, porque yo vivo de momentos en los cuales algo hace clic en la cabeza y digo, basta,
stop, para. Estuve trabajando en esa empresa, me voy al baño, empiezo a mirar el móvil, en InfoJobs, me parece, curso para desarrolladores Java. Salgo del baño, le digo, yo a partir de la semana que viene no estoy. Y empecé este curso. Empecé este curso de Java, era un curso full time, 8 horas por día. Y bueno, al principio vi que las cosas que también me acordaba de la secundaria, cosas simples como if statement o loop o otras cosas así, me ayudaron mucho, la cosa me gustaba y de ahí empecé a pensar, sí, eso puede ser algo algo que quiero hacer. Y de ahí empezó la carrera. Vale. También vi que tu primera experiencia, por lo menos la que tienes en LinkedIn, si no recuerdo mal, es como profesor. O sea, haces este Sí, curso y saltas a ser profesor exacto, directamente. Ok. exacto. Sí, estuve unos meses como trabajando internamente en, en esa, en esa empresa que era casi como una pequeña escuela, Ujú. trabajando para un proyectito interno y mientras, tipo 4 horas por día, trabajaba como tutor a otro profesor, ayudándolo y él me mostraba cómo portarme, cómo explicar las cosas, porque claro, conocer algo y saberlo explicar a alguien que no sepa es bastante diferente. Y en eso también he tenido un clic porque o sea, soy una persona bastante, bueno, era una persona bastante tímida al principio y solo hablar con, no sé, una cajera de un supermercado me daba ansiedad. O sea, me ponía rojo en la cara, empezaba a transpirar. Hablar con desconocido para mí era, Ok. no. Y se viene bueno, la propietaria de esa empresa, me dice, hemos visto que eres bueno, te gustaría ser profesor. Dije, sí, sí, perfecto, es el trabajo perfecto para mí. Y dije, así, o ese problema se va, o lo voy a pasar muy mal. Ujú. El problema se fue, así que, bueno, al final gané. Ok. Al principio supongo que te costó. O eso fue. Sí, 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 sí. Al principio era sí, esa es una clase Java. Mientras me ponía todo rojo, empezaba a transpirar muchísimo. Pero luego cuando entiendes que esa gente, o sea, suena un poco feo, pero esa gente no sabe nada, todo lo que dices tú es ley, total. Así que si te equivocas, si en un momento dices, no, es así, perdón, no pasa nada. Ellos te escuchan, creen en ti y, y en un momento dejó de ser un problema Ujú. y me gustó bastante como experiencia. Eso sí. Vale. ¿Cuánto duras en ese trabajo, Yari? En eso, digamos que empecé más o menos en 2017, si no me equivoco, y hasta la mitad de 2020. Vale. Por, Principalmente porque con la pandemia, Ujú. en marzo más o menos en Italia cerraron todo, marzo 2020, así que empecé a trabajar desde casa, misma tipología de cursos, pero no me daba, no sé, no me gustaba como tener clases online. Ujú. Eso, una cosa que no me gustó para nada. Así que por eso he preferido moverme para el lado de desarrollo total Ujú. y dejar de ser profesor, digamos. Vale, vale. Mm. ¿De ahí de esa experiencia de profesor el salto que haces a Globant o No, habías antes otra? siempre la misma empresa, Ah, ok. porque era una consultora. Bueno, la misma dueña tenía esa escuela
y una consultora. Así que la mayoría de los estudiantes que terminaban el curso ya tenían donde apoyarse en esa Sí. consultora, que ya después del curso era de 3 meses en total. Así que ya después de 2 meses empezaban con las primeras entrevistas con empresas que también estaban avisadas de que esa gente seguía con el curso, así que nos esperaban mucho, pero y sabían lo que iban a, los tipos de personas que iban a entrevistar. Así que me moví simplemente a esa parte de consultoría y, y con eso empecé a trabajar para los primeros clientes, siempre en Milán, así que me venía cómodo Ujú. y eso. Vale. ¿Vivías en Milán o siempre viviste en tu pueblo y viajabas? No, no, de mi pueblo viajaba todos los días, Ok. ah, una horita de tren ida, una horita de vuelta, Ujú. y sí, bastante pesado. Sí, Sí. sí, sí, bastante. Y de ahí saltas a Globant. Exacto, que otro clic de mi cabeza que me dice, ¿por qué no probas a trabajar afuera de Italia? Donde, donde no me importaba mucho. Lo importante era salir de Italia, hacer una experiencia en otro país, ver cómo iba la cosa. Así que una persona normal busca un trabajo, encuentra un trabajo, renuncia y se va. Y Ari no, y Ari habla con la dueña, le dice, yo renuncio. Ah, sí, ¿encontraste algo nuevo? No, no, pero renuncio. Por eso renuncié. El primer mes de descanso. Y de ahí empecé a hacer cualquier tipo de entrevista para un rol como Java Ujú. en cualquier parte de Europa. No me importaba terminar en Alemania, terminar en Holanda, terminar en Bélgica, en España, cualquier cosa, me iba bien. Tuve unas entrevistas para empresas de Holanda, una de... bueno, no me acuerdo, pasaron años. Hasta, hasta que me llega un mail de Globant diciéndome que han visto que han visto que con el portal de la empresa apliqué para una posición, el mail totalmente en español. Yo contesté en inglés, obviamente, diciéndole que, pero no hablo español. Probable que apliqué sin mirar nada. Buena forma de presentarse. Y me dijeron que no era un problema, que igual los clientes, muchos clientes de Globant trabajan con el inglés, así que hasta Ujú. que mi inglés era suficientemente bueno para poder trabajar, no era un problema. Tuve la entrevista el lunes, entrevista técnica el martes, el miércoles oferta y después de 2 semanas estaba aquí en Málaga. Ok. Súper rápido. Sí, 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 perfecto. ¿Y en algún momento dudaste de querer irte? O sea, de hacer ese cambio o fue algo muy No, no, para no. adelante? O sea, también porque estoy muy cerca de casa. Ujú. Sí, estoy en otro país, pero son 2 horas de avión. O sea, no es como Sí. para toda la gente que conocí aquí en Globant, que es de Sudamérica y se vino a España, es totalmente otra cosa. Ujú. Pues entonces, sí, al principio me costó, obvio, eso creo que es una cosa que cuesta a cualquier tipo de persona, aunque eres la más sociable, Ujú. pero nunca dudé de, oh no, qué miedo, oh no, qué estoy haciendo, no, eso. Y Ujú. sigo así, con- Sí, porque yo siento que muchas personas estos movimientos, sobre todo de país, creo que le dan mucho peso y mucha planeación a la hora de hacerlo y buscan mucho como
el lugar en donde van, la cultura, a ver si se adaptan. Siento que todo ha sido muy diferente en el sentido que vas y después... Sí, eso lo veo cuando estoy en el otro país, cuando tengo una experiencia en el otro país, digo, capaz que eso no me gusta. Creo que siempre estamos a tiempo para cambiar las cosas, así que no me pongo el problema antes de que haya un problema. Ya. ¿Qué choques culturales tuviste? ¿Tuviste algún choque cultural con España? A ver, la verdad es que no. O sea, porque somos bastante similares. Bueno, si querés que te diga uno, es el horario de la comida. Eso no, Sí. no. Bueno, también porque soy italiano del norte, donde se almuerza a las 12, se cena a las 7. Venir aquí y ver la gente que almuerza 2:30, 3 de la tarde. No, por favor, no. ¿Qué hago hasta las 3 de la tarde? No, eso Sí, es el único problema. creo que todos los que venimos de fuera pasamos por ese momento de tener hambre a las 12 y que te digan, no, comemos al mediodía. Y tú, pero ¿mediodía no es a las 12? Mediodía español, que son las 2 de la AMPM, tarde. sí, Sí, eso no. sí. Pero entonces nunca sentiste que te equivocaste con el movimiento o algún sentimiento de tal vez no debería de haber venido, simplemente No, viniste no, y ya. no, Ok. eso no. O sea, con el tiempo se instauró ese sentimiento de España no es donde quiero vivir Ujú. a largo plazo, pero nunca he pensado que ha sido un error venir por aquí. Es parte de la experiencia para entender dónde quiero vivir. Ya tengo un país menos entre todos, entonces me ayudó. Vale, vale. Sí, como experiencia estuvo bien Sí, sí, entonces. sí. Ok. ¿Y en qué momento empiezas a pensar en irte a Japón a vivir un año? ¿En qué momento empieza a haber esa incomodidad en España que digas, no, bueno, tengo que... Bueno, eso empezó antes. Eso empezó en 2019, cuando fui por primera vez de vacaciones a Japón. Igual, cuando te vas de vacaciones a un sitio, es otra cosa. Pero dije, me gustaría probar a vivir aquí, ir a una escuela de idioma, por ejemplo, 6 meses, ver cómo es, ver si me adapto a la cultura, porque, obvio, moverse entre Europa es otra cosa respecto a moverse afuera de Europa por un tema de visa, de muchos Ujú, temas. Así que eso empezó en 2019. Yo fui en octubre, vuelvo, después de un mes digo, sí, tengo que ir a Japón. ujú. Me inscribo en una escuela para empezar el año siguiente, en octubre. COVID. COVID me dice, no, no ahora, no es el momento. Estuve inscrito a esa escuela esperando novedades sobre si iban a abrir, no iban a abrir o qué. Moví la fecha a abril, Ujú. 6 meses después, entonces abril 2021. Todavía Japón estaba súper cerrado, no se podía ir de ninguna forma, todo muy difícil. Dije, ok, bueno, he esperado 6 meses, no es el momento, Ujú. sigo con eso. No me olvidé, pero es un sentimiento que se quedó ahí en la esquina y listo. En España, estuve en España, vine en España y en 2023 fui nuevamente de vacaciones, que tenía ganas de volver a Japón, habían abierto hace poco, así que dije, bueno, voy. Fui y bueno, como volví, como llegué, después de un par de horas dije, ese sentimiento volvió, me dijo, ¿te acuerdas de mí? Dije, sí, me acuerdo. Y de ahí dije, ok, capaz que ahora es un buen momento para hacerlo. Ya había entendido que España no era
mi destinación final. Dije, probamos a ver. Y de ahí empecé todo a pensarlo bien, con el mismo plan de antes, de irme 6 meses, que luego se convirtieron en un año. Y de momento sigue esa idea de quedarme, en Japón, hasta que entiendo que es mi destino final o hasta que entiendo que no lo es. Pero de momento creo que es mi próxima etapa. Entiendo. Y esa experiencia diaria de llegar siendo italiano sin hablar español en España y después de mudarte a Japón como italiano sin hablar japonés, siento que ha sido un patrón, pues es un patrón en tu vida. Sí. ¿Qué tal esa experiencia de estar un poco perdido en la cultura y en el idioma? A ver, han sido, aunque parezca que no, son dos experiencias totalmente diferentes. Bueno, en primis porque italiano y español son dos idiomas muy parecidos. Así que cuando, bueno, recién llegado aquí, muchas personas me hablaban y podía entender. No podía contestar, pero entendía si las personas hablaban, y aprender español solo escuchando a otra gente hablando es suficiente, digamos, es suficiente para llegar a un buen nivel. Así que los primeros, no sé, 3 meses yo comunicaba en inglés, y si la gente me contestaba en español, bien, ningún problema. Sacar trámites tampoco ha sido un problema muy grande, porque sí, te veían que no era español, te hablaban un poco más despacio, y si podía, es una cosa que se hace sin problemas. La experiencia en Japón, un poco más diferente, porque no hay nada de parecido a tu idioma. Tampoco lo puedes leer, tampoco puedes, no hay nada para decir, sí, creo que esa palabra ya la escuché, se parece al italiano. No, cero. Así que a partir de los trámites que tuve que sacar los primeros días que llegué, porque como tú llegas a Japón, tenés que ir al ayuntamiento a registrarte, decir yo vivo aquí, tienes que registrarte para todo el sistema de pensión que hay, y también para todo el sistema sanitario, la sanidad. Entonces, hacer todo eso en japonés, sí, ellos están preparados para gente que no habla japonés. También porque yo estuve en Tokio, donde el inglés un poquito se habla, pero igual es una cosa mucho más complicada. Y también el tema de que para aprender japonés tener que estudiar todos los días, seguir estudiando, no es escucho a dos personas hablar y poco a poco voy aprendiendo palabras nuevas. No, porque no, el cerebro no llega a entender lo que está pasando. Así que ha sido un shock más importante en Japón. Sí. Pero la pasé bien. O sea, Sí, ya se sobrevive, de una forma se sobrevive. Sí. Ya sobre todo con las herramientas que tenemos de traducción del celular y más o menos sí. te puedes ir moviendo al comienzo sobre todo. Sí, sí. Sobre todo en el supermercado. Me ayudaron muchísimo. O sea, compré cosas que no sabía que eran. Llegué a casa y ¿para qué compré eso? Era mejor hacer la traducción antes de comprarlo probablemente. Y sí, ahora por suerte hay todo eso. Si no, está perdido.
Siento que todos tus proyectos han sido muy de la mano de una inconformidad personal, pero en términos de carrera, ¿hay algún lugar en donde apuntes? O sea, digamos, eso eres Java developer en este momento, Ujú. ¿cómo ves tu carrera progresando? Ok, bueno, yo creo que soy el anti-empleado mejor del planeta, porque no, o sea, es una cosa que nunca me ha importado y creo que nunca me importará llegar a ser tech lead, llegar a ser, no sé, jefe de un equipo, jefe de un sector, de una empresa. Nada, cero. Yo quiero ir al trabajo, hacer mis 8 horas, tranquilito, con mis tareas, termino, cierro, chao, listo. Entonces, no, no me importa llegar a un nivel más alto de responsabilidad, Ujú, llegar a un nivel más alto de seniority para, no sé, para buscar otra posición me, que me da más benefit, más dinero. No, ujú, yo quiero, ya como estoy ahora, que estoy en una posición mid, mid senior, donde la gente confía en mi capacidad, pero tampoco me da responsabilidad de tomar decisiones solo o si la tomo igual siempre hay alguien que me diga, sí, está bien lo que estás haciendo, ujú, soy autónomo, hago el mío y para mí eso está bien. ujú. ¿Y qué te motiva? ¿En el trabajo te motiva algo? Uf. Mm, bueno, eh, probablemente algo que requiere, mm, que requiere lógica y cómo solucionar un problema. Esas son las cosas que me motivan. O sea, muchas veces me pasó que, no sé, tenemos que solucionar ese problema, tenés 3 días. Yo la primera 3 horas me pongo super focus para encontrar la forma mejor, porque para encontrar la solución al problema tengo que eh, ponerle mucha cabeza, así podemos hacer así, ta, 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 ta. Y cuando se termina eso, esa parte de pensar, ya me aburro. Ya estoy aburrido, ya sé cómo solucionar el problema. Ujú, Así que la cosa que me motiva es un problema ujú. de solucionar. Una vez que está solucionado y solo me falta Hacerlo. hacerlo, ya también por eso que muchas veces me pasa que una tarea de 3 días soluciona el problema en 4 horas. Para hacerlo necesitaría otras 4 horas. No, voy a tardar todos 3 días. Ujú, Porque me da mucha pereza ujú, meterme a hacer cosas que ya sé cómo se hace. Ya, ujú, ya la parte divertida ya terminó. ajá. Bueno, Siento que va muy de la mano de jugar videojuegos también, que creo que el videojuego es parecido, ¿no? O sea, sí, cuando tienes esos problemas de videojuegos, que lo divertido es el camino y no. sí, sí, también eso. También el sistema de eh, solucionas el problema y tenés el premio en los videojuegos. Acá no. Yo soluciono el problema y el premio lo veo a fin de mes. Y no, bueno. Las recompensas más trabajo. Sí, sí, exacto. ¿Y hay alguna tecnología o algo en este momento que te llame la atención aprender o algo especialmente que creas que necesitemos enfocarnos o que necesites enfocarte? ¿O cómo te actualizas o cómo mantienes como actualizado tecnológicamente? Porque es una industria que cambia mucho, ¿cierto? Mm, Y siento que a todos, independientemente de la posición en la que estemos, a veces toca estudiar un poquito de eso. Digamos, Java está sacando una versión cada 6 meses, ya van en el Java 23. Bueno, Java, podemos no hablar de Java porque igual siempre trabajo en bancos
Siempre trabajo con Java 8 y sé que pasaremos capaz a Java 17 en 10 años. Así que la versión de Java no me, no me preocupa. Más todas las cosas que están ahí comunicando, tirando datos al core de Java. Eso sí, me interesa por un lado, pero digamos que siempre siguiendo mis reglas del mal empleado, estoy o sea, eh, voy a profundizar una tecnología, una herramienta, solo en el momento que está inclusa en el proyecto donde trabajo. Es muy difícil que yo me meta a buscar por internet. Ha salido algo nuevo que se ocupa de ese tipo de problema y de ahí empiezo a mirar, no. Solo cuando se pone el problema, entonces empiezo a buscar y si veo que me puede ayudar, me pongo a estudiarla, eso capaz que lo hago y me gusta. Pero eso pasa cuando ya tengo un objetivo que la necesite. Si no, es muy difícil que lo haga por mi cuenta. Entiendo. Retomando el tema de la motivación, Mm. en Japón no trabajabas en tecnología. ¿Qué te motivaba allá? Eh, Probablemente, bueno, eso, digamos que me motivaba mucho el, el entrar, el ser parte de la comunidad. O sea, ser útil para la otra gente. Eso, porque, bueno, en Japón trabajé 6 meses más o menos como camarero, así que necesitaba un conocimiento del idioma a nivel medio bajo, pero igual era un trabajo que cualquiera puede hacer, pero no sé, me acostumbré a toda la mentalidad que tienen en Japón de hacer una cosa para ser útil a la sociedad. Muchas veces ellos no hacen cosas para su propio, no sé, porque quieren que le haga bien a ellos mismos. O sea, lo hacen para que todos puedan pasarlo bien. Eso es omotenashi, es un término que indica eso, hacer cosas como, no sé, ser hospital con la gente, ayudar a una persona que te pide indicaciones para llegar a la estación. Cualquier tipo de cosa, hacerlo para que el otro la pueda pasar mejor de cómo lo está pasando. Así que no sé, entré en esa lógica y me motivaba eso. Okay. Ser parte de la comunidad, ser yo también un pedacito útil, poco, ok, pero no era un peso. Ellos evalúan mucho ese aspecto. ¿Sí? Interesante. Y aparte de esto que mencionas, ¿qué más te trajiste de Japón? O sea, en el momento que decides volver, ¿qué experiencias o qué filosofías japonesas cargaste contigo en tu maleta de regreso? Mm, eso sí. Eh, bueno, seguramente, bueno, es que el respeto para los otros, bueno, siempre es parte de la misma cosa. Ujú. Respeto para los otros en el autobús o en el tren, donde shh, no se habla. Shh. ¿Y qué más? Eh, no sé, no me viene. Porque todas las cosas que me vienen son parte siempre Ok. de esa regla de ser útil, Ujú. ser útil a los otros. Sí, sí, creo que eso.
Hablando de tecnología un poco, bueno, de precisamente estos roles que precisamente dijiste que eras mesero en Japón, Ujú. ahora eres, pues eres desarrollador, eras antes desarrollador, profesor y ahora desarrollador de nuevo. ¿Qué cosas o consideras que de estos trabajos, cuál ha sido como el más presionante? Porque yo siento que ser mesero, por ejemplo, uno a veces ve los fines de semana cualquier restaurante en Málaga y se ve que es difícil ser mesero. Y en desarrollo tenemos otros tipos de presiones, tal vez no iguales porque no es de ser veloz ¿cierto? Atendiendo gente, Ujú. pero sí de hay que sacar algo mañana o hay que hacer algo para pasado mañana. ¿Cuáles de estas experiencias sientes tú que ha sido más presionante para ti? Bueno, que es que practicando mucho deporte en mi vida me acostumbré, en un momento me acostumbré a la presión Ujú. y ya no, no funciona conmigo. Así que capaz, o sea, a nivel de trabajo, presión, no la llamaría presión porque estoy bastante convencido que de una forma todo se puede solucionar. O sea, no es, para mí el trabajo no es tan importante para que yo tenga ese sentimiento de presión y la pase mal. Totalmente no. Para mí es, es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. El trabajo para mí. Así que no está en la categoría de cosas que me pueden meter presión. Capaz que el único verdadero momento donde experiencié presión en el trabajo era en Japón por un tema de idioma. Ujú. Porque cada vez que atendía a un cliente que tenía que tomar el pedido, me hablaba en japonés, a veces convencido que mi nivel de japonés era muy alto. No, no, tranquilo, habla despacio, por favor. Y tenía ese tipo de presión de tengo que entender de forma muy rápida todo lo que me dice, todas las palabras, no equivocarme con el pedido. También porque, eh, no sé, es, se ve mal preguntarle a un cliente si me puede repetir por favor que no entendí bien. Ujú. O sea, me sentía como, no estoy estudiando mucho, no estoy Ujú. estudiando lo suficiente en la escuela y por esto ahora la paso mal en el Ujú. trabajo. Así que eso era presionante en ese sentido, no por el trabajo, era por Ujú. un tema de idioma. De autopresión también. Sí, también autopresión, más Ujú. que un jefe o un cliente que me pone presión, no, era todo lo que salía de mí. Si alguien está pensando en migrar, sea a España o a Japón, o pensando en migrar con un trabajo nuevo y está dudoso por, sea idioma, cultura o cualquier variable que tenga en mente, ¿qué le recomendarías? La verdad es que para mí la única cosa importante, y igual hasta un punto, es el trabajo. Para mí siempre es mejor, bueno, obviamente, irse de su propio país, ir a un nuevo país, ya teniendo un trabajo, ya teniendo algo, aunque no sea el trabajo de tu vida, obvio, eso no pasa nada. Tener algo que te permita en los primeros meses, que son difíciles, conocer gente también, porque si entras en una empresa, sí o sí vas a conocer gente, capaz que esa gente ya vivió tu experiencia y eso a mí personalmente me ayudó mucho entrando en Globant y encontrarme con
el 80% de argentinos que se habían relocado de España, colombianos, gente de Ecuador, de todos los países del mundo, viviendo la misma situación, también tenía a alguien con, también solo para, me está pasando eso, sí, a mí también me pasó, y sentirme normal en ese sentido, con los mismos problemas que tienen todos. Así que para mí la cosa más importante, el trabajo, más para conocer gente y sí, también para tener una forma de sobrevivir en mientras. Y el resto lo vas viendo poco a poco. O sea, si empiezas a pensar en todo lo malo que puede pasar, no vas a salir de casa nunca más. Ni vas al estanco a comprar cigarrillos. O sea, no. El nombre de este podcast es Reaprendiendo. La pregunta es, ¿qué has tenido que reaprender de ti mismo para ser la persona la que eres en este momento? Reaprender. O sea, aprender de nuevo. Bueno, seguramente a trabajar como desarrollador. Porque, o sea, no parece, pero estuve 1 año y medio casi en pausa por el año que hice en Japón, con los 2 meses antes, los 2 meses después, lo que sea. Más o menos 1 año y medio sin trabajar en ese tipo de ambiente. Volver, sí, la mano es la misma, trabajan, o sea, muchos problemas se solucionan solos, pero tener relación con todo un equipo, tener relación con un jefe, es una cosa que tuve que volver a... es así que funcionan las cosas. No siempre puedo decir lo que pienso, tranquilo. Así que eso tuve que... Al principio, o sea, no es una cosa que me costó, pero al principio tenía que tenerlo mentalizado. Sí. Y Ari, en este podcast tenemos una tradición de que el último invitado le deja una pregunta al siguiente sin saber quién es el siguiente invitado. La pregunta que te dejan es, ¿qué soñaste que querías ser de niño o niña? ¿Qué? ¿Qué soñaste que querías ser de niño? ¿Ya lo cumpliste o lo piensas cumplir? Entre las 1000 cosas, probablemente desarrollador de videojuegos. Bueno, eso por culpa de mi padre probablemente, que empezó a dejarme jugar con Nintendo 64 a los 3 años. Gracias, papá. Pero no es una cosa que me interesaría hacer, más por un tema de... Tengo miedo de que me va a quitar la parte divertida de los videojuegos. No sé. También entiendo que son 2 cosas totalmente distintas, pero no es algo que es prioritario. No. Tampoco estoy seguro del trabajo que quiero hacer en ese momento, del trabajo que quiero hacer por el resto de mi vida. Así que si pasa, no es porque quería hacerlo de niño, es porque otro clic, digo, sí, hacerlo. Vale. Muchas gracias, Yari. Perfecto, muchísimas gracias.